Muchas gracias, maestro Carlos, maestro Hugo. Siempre es un placer volver a casa y compartir un rato con ustedes en esta tarde del día 3 de junio del año 2021, semana donde el Colegio Nuestra Señora de la Merced, el glorioso Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, está celebrando su 64 aniversario. Quiero agradecer también a Copide y especialmente al señor Freddy Chávez, que nos han invitado a compartir con ustedes en esta tarde un poco más digamos, los elementos, las reflexiones, las experiencias que tenemos sobre la enseñanza, sobre la educación, especialmente en entornos digitales. Y esta circunstancia, no solamente celebrando el año del Bicentenario del Perú, que es un año glorioso, es un año donde vamos a reescribir 200 más de historia, 200 años más de transformación, 200 años más de cambio, sino también donde vamos a redefinir 64 años más de protagonismo, de cambio en la provincia de Carhuaz, gracias al liderazgo de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz. Y qué bueno que sea en este momento, en este año, donde podemos coincidir grandes amigos que nos encontramos y nos reencontramos para transformar el espacio educativo desde Carhuaz hacia nuestro Perú. Les agradezco muchísimo la invitación y como bien nos anunciaban, el día de hoy vamos a trabajar un tema, o vamos a compartir con ustedes un tema que tiene cierta relevancia en el sentido de que debemos pensar hoy más que nunca el papel del docente dentro de su entorno de transformación de la clase. Estamos hablando de que el maestro está enfocado en el desarrollo de competencias en los estudiantes, competencias que están presentándose como una alternativa a la enseñanza de contenidos, que es la enseñanza tradicional, esa enseñanza que veníamos desarrollando desde hace muchísimos años y que teníamos que cambiar, que tenemos que modificar esa manera de enseñar, hoy más orientado al desarrollo de competencias y también a la evaluación formativa, con un reto adicional, y es que esta enseñanza de competencias, esta evaluación formativa, tenemos que hacerlo en entornos virtuales. La escuela en el siglo XXI, en el año 21, 20 y 21 del siglo XXI, ha tenido que enfrentarse a una transformación de su propia esencia. Hay una mirada hacia qué hemos estado haciendo y qué tenemos que seguir haciendo hacia el futuro para mantener nuestra vigencia como institución formadora y transformadora de la sociedad. Y ese es un poco el sentido, el propósito, en gran medida, de lo que vamos a trabajar hoy día. En esta tarde, quiero comenzar con ustedes compartiendo esta frase que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y cuando hablamos de cambio, hablamos de transformación del mundo. Hablamos de comprender para transformar. Y esta frase tiene una connotación muy importante porque el mundo tal como lo conocíamos cambió. Hace unos 2 años atrás, a nadie se le hubiera ocurrido que no íbamos a ir a la escuela a dar clases. Hace 2 años atrás, a nadie se le hubiera ocurrido que los alumnos y los maestros íbamos a conectar o íbamos a comunicarnos a través de un celular, a través de una computadora. A nadie se le ocurría renegar porque el internet no te funcionaba o porque tu computadora se había bloqueado. Recordemos apagar nuestros micrófonos cuando no estamos interviniendo para no interrumpir la presentación. Gracias. De la misma manera, ahora que estamos en entornos digitales, nos hemos dado cuenta que podemos seguir formando a nuestros alumnos y que podemos seguir dando herramientas para comprender la realidad en la que nos desenvolvemos, pero también para transformar esa realidad.
En los talleres que hemos hecho en privado para la institución educativa, hablábamos de cambiar, de modificar la esencia de nuestra práctica tradicional. Esa esencia que se podía describir con un aula dividida en dos partes, el maestro de un lado y los alumnos del otro. Un aula que podría expresarse con una metodología expositiva, que podía caracterizarse con la historia de el maestro dice y el alumno escucha, el alumno toma notas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, muchos maestros ponían énfasis en que aprendiéramos a tomar notas, porque tomar notas era la base del proceso de aprendizaje. Hoy día sabemos que tú puedes ser el mejor alumno tomando notas y eso no significa que tienes las competencias básicas para transformar tu realidad. Porque esta realidad que estamos viviendo es una realidad que nadie previó vivir. Y esa es la característica fundamental de la posmodernidad, de la característica fundamental del mundo en el que vivimos. Estamos en un escenario de incertidumbre. Hoy, un murciélago en China paraliza el planeta. ¿Qué nos espera en el futuro? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Hoy, ¿cómo podemos enfrentar los retos del mañana? Un mañana que no sabemos cómo se va a manifestar, qué problemas vamos a enfrentar o qué realidades van a enfrentar nuestros alumnos, que son los adultos de ese mañana. Y no estamos hablando solamente de un entorno de enfermedades, que podría probablemente venir otra pandemia o una sindemia, ¿no?, que esté vinculada a otras enfermedades previas, sino también porque hay dos grandes fuerzas que se van a movilizar en nuestro futuro. El uso cada vez mayor de la tecnología para desarrollar la vida humana y el cambio climático. Estar en Huaraz, estar en Carhuaz, hace que necesariamente hablemos de nuestro nevado, del Huascarán. Ese Huascarán que nos levantábamos en la mañana y mirábamos completamente blanco, completamente majestuoso e imponente. Lo mirábamos y decíamos, eso es Huaraz. Nuestro nevado hoy está enfrentando un reto muy grande. Y ese reto, que es el reto del cambio climático, nuestros alumnos lo van a tener que vivir con más fuerza. ¿Cómo promover en nuestros alumnos la ciudadanía planetaria? ¿Cómo hacer que la tecnología no nos deshumanice? ¿Y cómo hacer que ser humano implique conectarnos a través de la tecnología? ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes se preparen para enfrentar un mañana donde van a necesitar resolver problemas que no sabemos que van a aparecer? Para poder asumir una postura crítica ante situaciones complejas e impredecibles como la que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el mundo electoral, que está tan polarizado en nuestro país. Un modelo de derecha, un modelo de izquierda, cuando tenemos un solo país. ¿Cómo podemos desarrollar en nuestros alumnos la creatividad para enfrentar y para resolver los problemas que tienen hoy día? ¿Y cómo podemos fomentar el diálogo, la comunicación y la colaboración? Porque ningún proceso del futuro lo vamos a poder resolver solos. Ustedes quizás recuerdan ese libro de Daniel Defoe, de un hombre que naufraga y solito sale adelante en una isla. Me estoy refiriendo a Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ya no existe en el mundo del siglo XXI. Para poder salir adelante hoy necesitamos de los otros y necesitamos producir y construir con otros. Esto implica
que esta aula que tenemos en pantalla tiene que dejar de ser. Por eso, en el taller que trabajamos en el colegio, hablábamos del modelo de aula invertida. Este modelo, donde los conocimientos van a ser ocupados en un espacio previo al aprendizaje, un espacio previo a la interacción, un espacio previo al momento sincrónico. Y esta inversión del papel de la escuela habla también de invertir el papel del maestro. Porque si la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, el maestro es la única persona que puede transformar la escuela. Existen múltiples investigaciones sobre el papel de las normas, la infraestructura, los recursos, las evaluaciones, la participación de los padres de familia y la comunidad. Y el papel más importante dentro de todos los factores que pueden influir en el cambio en la escuela, el papel más importante siempre recae en las manos de un maestro. Un maestro que sabe a dónde va el cambio es un maestro que impulsa el cambio en la escuela. Un director que sabe a dónde quiere ir es un director que sabe transformar su escuela para más. Si sabemos nosotros a dónde tenemos que llegar, vamos a ser elementos de cambio en nuestra institución educativa. Entonces, nuestra tarea es comprender cómo podemos transformar nuestra aula, cómo podemos transformar nuestra escuela para transformar nuestra comunidad y transformar nuestro país. Antes de entrar en materia, quiero hacer un alcance adicional orientado al desarrollo de la ciudadanía digital. Hoy día no podemos salir o no deberíamos salir a enfrentar, a interactuar con otros porque podemos seguir transmitiendo el virus. Eso implica que tenemos que transformar y comprender nuestra realidad desde el mundo digital. ¿Cómo podríamos hacer esto? Sabiendo que el mundo digital nos aleja de los otros o nos acerca. Es una paradoja. Tenemos que estar aislados, pero al mismo tiempo conectados más que nunca. Y si pensamos en nuestros alumnos, pensemos por favor en que ellos tienen que socializar, porque la socialización es uno de los momentos más importantes dentro de la formación humana. Y pensemos en qué momentos dentro de nuestra clase propiciamos esa socialización. Una socialización que implica intimidad para la construcción grupal de amigos, a los cuales les decimos y les contamos cosas que no le decimos a nuestros padres o que no publicamos en las redes sociales. ¿Cómo hacemos esto hoy que los alumnos ven más violentada su privacidad? Están con su familia todo el tiempo. Pensemos en los jóvenes y en los adolescentes que están construyendo una sexualidad que debe estar orientada hacia la formación de valores integral y que debe estar orientada hacia el respeto al otro y hacia el respeto de valores de naturaleza humana. ¿Cómo construir relaciones positivas entre personas que no se pueden ver, que no pueden interactuar? Esos son los retos que enfrenta la educación hoy. Y de nuevo, el papel que desarrolla el docente para lograr enfrentar todos estos retos es cada vez mayor. Vamos a compartir ahora algunas pautas, algunos tips que podrían darnos pistas para resolver estas interrogantes, estos retos. La primera
Y eso lo vamos a hacer a través de 3 ejemplos. El primero de estos ejemplos, a través de el respeto a esta regla de oro, que yo la llamo la primera regla de oro para el aprendizaje en entornos digitales, para la enseñanza en entornos digitales. Tenemos que enfocarnos en que no debemos centrar nuestros aprendizajes en entornos digitales, sino debemos centrar nuestros aprendizajes sobre el aprendizaje que queremos lograr. Esto significa promover en nuestros alumnos un espacio de interacción rica en función de lo que queremos lograr en ellos. Si el profesor de comunicación quiere que sus alumnos se comuniquen, entonces no debe dar clases, no debe hablar, debe reunir a sus alumnos y decirles: chicos, ¿qué les parece que hablemos de un programa de televisión? Que hablemos sobre cómo se sienten, que hablemos sobre la campaña electoral, pero hablen ustedes, den ustedes su opinión. Y esto significa para el maestro, dar espacio para que sean los alumnos los protagonistas del aprendizaje, para que ellos sean los que finalmente puedan decidir lo que quieren aprender. Para que ellos decidan cómo participan en entornos digitales. Tenemos que hacer que el uso de las herramientas digitales se adecue a mi aprendizaje y no al revés. Y esto significa potenciar un mayor protagonismo en los estudiantes. Ese mayor protagonismo tiene necesariamente que partir del hecho de que los alumnos no pueden estar en posición pasiva ante el aprendizaje. Respetar esta primera regla de oro significa establecer momentos donde los alumnos aprenden el contenido, pero fundamentalmente donde los alumnos interactúan, donde los alumnos comparten sus opiniones, sus criterios, sus razonamientos, donde los estudiantes colaboran, construyen de manera pública. Esta regla de oro es la más importante dentro del entorno del aprendizaje en entornos virtuales. ¿Quién organiza esta regla de oro? El maestro. De ahí la importancia del papel del docente para la enseñanza de competencias, porque lo que tiene que hacer es enfocar al alumno hacia su evidencia. Mira, yo quiero que tú aprendas a escribir, por tanto, escribe. Yo quiero que tú hables, por tanto, habla. Yo quiero que tú resuelvas problemas de cantidad, resuelve un problema. No ejercicios, no es que abra el libro de texto y resuelve los ejercicios de la página 1 a la 5. No, reflexiona sobre la realidad en la que te desenvuelves y sobre la base de esa realidad, resuelve problemas que enfrentes. Que utilicen el conocimiento matemático, que utilicen el conocimiento científico para transformar la realidad en la que viven los estudiantes. La segunda regla de oro se relaciona un poco con la primera, pero tiene que ver con no pensar en el contenido y sí pensar en las personas. Cuando pensamos en el contenido, tenemos elementos alternativos que nos distraen. Por ejemplo, tenemos que terminar el libro de texto. Por ejemplo, tengo que desarrollar todos los contenidos del área. Tengo que culminar con toda la propuesta que estaba pensada para este año, porque si no mis niños se atrasan. Si yo desarrollo mis aprendizajes sin pensar en mis niños, sin pensar en los jóvenes, en las jóvenes, ahí sí hay un verdadero atraso. Y es un fenómeno que hemos estado viendo a lo largo de todo el año 2020 y de todo el año 2021. Los maestros dan clases, cumplen con su transmisión de conocimiento,
y están pensando menos en sus estudiantes, en sus necesidades. Pensar en la persona implica entender que esta persona tiene una dimensión afectiva que necesita exteriorizar, que necesita compartir. Pregúntense cuántas veces en este último año, desde marzo hasta la fecha, hemos organizado sesiones de aprendizaje para que nuestros alumnos nos cuenten cómo se sienten, cómo están enfrentando el día a día, cómo manejan el estrés de no poder salir a la calle, de tener que estar encerrados en casa, de tener que salir con la mascarilla, con el protector facial, de poder antes salir a jugar a casa de un amigo y ahora no poder hacer esto. ¿Cuántas veces hemos organizado espacios para que nuestros niños, nuestras niñas, dialoguen sobre sus sentimientos y sobre sus necesidades? Si la respuesta es menos del 10% del total de clases que he desarrollado, no estoy pensando en las personas. Y pensar en las personas es el papel más importante del maestro, porque hace ya bastantes años, hace más o menos unos 10 a 15 años, el maestro más importante dejó de ser el maestro, no, el transmisor, el diccionario de conocimientos más importante dejó de ser el maestro y es el internet. Hoy es muy usual que cuando un alumno no sabe qué hacer, entra a la universidad del YouTube y ahí hay una gran comunidad de DIY, Do It Yourself, que hacen y aprenden y enseñan a hacer. Sin embargo, el maestro del siglo XXI, este maestro que tiene una responsabilidad con la persona, es aquella que visibiliza los afectos, las emociones, los sentimientos, los que construyen los ideales de nuestro futuro. Esto es algo curioso, porque dentro de toda la programación de clase, yo no he visto que hayan maestros que digan: mi propósito fundamental es construir en mis alumnos un ideal. Digamos, este propósito que está implícito muchas veces deja de ser construido. Y si construimos una sociedad sin ideales, sin convicciones, estamos construyendo una sociedad vacía para que crezca cualquier cosa. Otro de los elementos vinculados a tener pendiente o tener presente a la persona y no al contenido tiene que ver hacia la construcción de un entorno social positivo. Y el entorno social positivo tiene que ver con la red de apoyo de los estudiantes. Tiene que ver con saber con quién estás en casa y qué está pasando en casa para que esa red social, esa red que es la familia, sea productiva y genere aprendizajes. ¿Estamos atendiendo hoy desde la escuela? ¿Estamos atendiendo a las familias? Sí, les enseñamos a los niños a trabajar. Les enseñamos a los niños a trabajar en esta herramienta digital o en aquella. ¿Se lo enseñamos también a los padres? ¿Son también los padres alumnos de nuestra nueva propuesta pedagógica? No puede funcionar una escuela transformadora alejada de la familia. No puede funcionar una escuela transformadora alejada de la comunidad. Este entorno social positivo es el interés o debe ser el interés fundamental, principal de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, vamos a construir un proceso de enseñanza pensando en la motivación. ¿Cuántos de nuestros niños están motivados para construir el futuro? ¿Cuántos de nuestros niños están motivados para conectar con lo que hacemos en el día a día? Esta motivación pasa por visibilizar sentimientos, pasa por hacer que nuestros niños en el aula, en la clase sincrónica, se ría,
se entristezca, lo pase bien, las emociones conecten con lo que tú estás enseñando, porque la emoción es una garantía del aprendizaje. Piensa en las clases que has desarrollado en este último mes. ¿Cuántas veces se han reído tus niños? ¿Cuántas veces has renegado con ellos? Y no me digan que no renegaban antes, porque renegar es parte de la naturaleza del maestro, ¿no? Saquen su cuaderno, vamos. ¿Por qué no has traído tu lápiz? Decíamos, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado? Siempre te olvidas de tu borrador, ¿no? Mira cómo tienes tu cuaderno sucio. Así no te he enseñado yo. ¿Renegábamos o no? Y ahora, ¿renegamos en entornos digitales? ¿Hacemos que nuestros alumnos se rían? Si sabemos que están tristes, si sabemos que están confundidos, si sabemos que están tensos, ¿lo hacíamos en el aula o no lo hacíamos? ¿Nos reíamos con nuestros alumnos o no? ¿Y hoy lo estamos haciendo en entornos digitales? ¿De qué manera estamos creando motivación para la transformación? Estas son preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en esta segunda regla de oro. No se trata de pensar en avanzar el contenido o en terminar el libro, sino en la persona humana, en esos niños y niñas que tenemos del otro lado de la pantalla, de nuestra computadora, de nuestra laptop, de nuestra tablet, y que tenemos que atender. Otra manera muy importante de desarrollar esta segunda regla de oro tiene que ver con pensar en que la persona tiene que desarrollar sus competencias. Aquí no hay un interés arbitrario de decir, bueno, ahora ya no enseñamos contenido, ahora enseñamos competencias. No, 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 no. Acá la idea es reconocer que el contenido es importante para demostrar las competencias. No se trata de que el niño repita de memoria 5 hechos que tú recuerdes de la Guerra del Pacífico, sino podríamos haber evitado la Guerra del Pacífico. La corrupción en nuestro país es uno de los grandes flagelos que enfrentamos en la modernidad. ¿Existió la corrupción antes en nuestra cultura? ¿Por qué? ¿Podríamos eliminar la corrupción en nuestro país? ¿Cómo? Este tipo de preguntas van más allá de repetir el contenido que el alumno puede leer en un libro de texto. Buscan que logre desarrollar su pensamiento crítico. Y para esto tenemos que darle oportunidad de que el alumno logre esto. Si nosotros, que somos los maestros, lo que hacemos es comentar lo que dice el libro de texto, repetir de memoria el contenido que no sabemos, nuestros alumnos no van a tener esas oportunidades de transformación de la realidad. Por eso el papel del maestro es tan importante. Porque con este maestro transformador es que vamos a lograr un estudiante mejor. La tercera regla de oro es que no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Y esto tiene que ver con la cantidad de herramientas digitales que ustedes podrían conocer o no conocer. En los talleres que hemos desarrollado en esta semana, por ejemplo, estuvimos viendo 2 herramientas de enseñanza y de evaluación, el Peer Deck y el formulario de Google. No se trata de la cantidad de herramientas que podríamos conocer. Yo podría enseñarles 20 herramientas más. La idea es que los alumnos no se vean abrumados por la cantidad de herramientas, sino que sean capaces de dominar una herramienta para poder transformar sus aprendizajes. Y esto tiene que ver con la calidad del aprendizaje. El entorno virtual no tiene por qué ser necesariamente un problema, puede ser considerado una oportunidad. Voy a detenerme aquí para compartirles ahora unos recursos. Estamos hablando ahora de cantidad de herramientas y de calidad de los aprendizajes con estas herramientas. Acá estamos viendo el Google Maps. Google Maps. El entorno digital, esta herramienta es gratuita, pertenece al entorno de Google
y está de la mano o está dentro de las disponibilidades de cualquier celular porque viene predeterminado, instalado en todos nuestros celulares. Si yo acá en mi celular escribo, acá en mi Google Maps escribo Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, Google me va a llevar a este punto. A este punto donde está la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Y qué ocurre con esto? Que esta figura que estamos viendo acá nos va a permitir trabajar con nuestros alumnos temas de matemática, como por ejemplo el área que forman las 4 calles, o las distancias, o nos va a permitir trabajar temas tales como las reglas de tránsito, las normas de protección ante riesgos y desastres. Nos va a hablar sobre la cultura de nuestras regiones. Observen ustedes ahora que en la parte inferior de la derecha hay un hombrecito amarillo. ¿Lo ven? Este hombrecito amarillo me permite activar en mi Google Maps, me permite activar el Street View. Y el Street View es la realidad aumentada. Ver a la altura de la calle. ¿Qué encontramos allá en la distancia? ¿Qué vemos allí? La institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, que está celebrando su aniversario. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué observamos en esta imagen? Vehículos, calles, casas, personas. ¿Podemos aprender de las personas observando cómo viven y cómo se desempeñan? Por supuesto que sí. Esta es una situación, una experiencia de aprendizaje de la cual nuestros alumnos pueden aprender. Pero ¿quién tiene que utilizar esa situación de aprendizaje? El maestro. Vamos a conocer, vamos a irnos a Francia, a París, a la Torre Eiffel. Vámonos a la Torre Eiffel. Este cuadro que ustedes ven ahí, ese cuadro verde que está así en diagonal, ¿no? Es un rectángulo con otro rectángulo de este lado. Estamos hablando de una figura que es bidimensional compleja. Para los maestros de matemática saben de qué estoy hablando. Y esta figura bidimensional compleja no es nada más y nada menos que la avenida Anatole France y Pierre Loti, que son los llamados los parques elíseos, ¿no? Los campos elíseos. La pregunta es, ¿esto que vemos acá, pueden nuestros niños visitarlo? No. Vamos a cambiar la imagen hacia una imagen de satélite. Para eso, en la parte superior, en la parte inferior izquierda, ¿okay? Ahí se va a encontrar nuestro cambio a satélite. Y ahora vamos a eliminar los nombres de las calles para que no nos molesten, y podamos enfocarnos en lo que estamos viendo. Aquí tenemos a la Torre Eiffel en la parte superior, acá arriba, ¿lo ven? Esta es la Torre Eiffel. Y acá tenemos una imagen del satélite de la ciudad de París. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué observamos en la imagen? Podremos decirle a los alumnos. Profesor, es que yo veo que hay complejos habitacionales. Voy a dibujar. Yo veo que hay complejos habitacionales. Por ejemplo, aquí voy a dibujar un complejo habitacional. Este complejo habitacional está formando una figura triangular
escaleno, un triángulo escaleno. ¿Cuántas personas viven ahí? Estamos convirtiendo un problema de forma, movimiento y localización, lo estamos convirtiendo en un problema de cantidad. ¿Qué idioma hablan las personas que viven en este lugar? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es la comida preferida de los peruanos? Esto ya estamos convirtiéndolo en una situación de aprendizaje, en una experiencia de aprendizaje, donde vamos a movilizar convive y participa, donde vamos a movilizar construye su identidad, donde vamos a movilizar un conjunto de competencias que va más allá de una imagen en Google Maps. Este es el tipo de situación que tenemos que promover en nuestra aula. Para terminar, podemos sencillamente hacer que nuestros alumnos visiten la Torre Eiffel, moviendo nuestro hombrecito y poniéndolo encima del campo de Marte, de la fuente del campo de Marte, que es esta fuente que está acá, y que cuando se den la vuelta puedan observar la majestuosidad de la Torre Eiffel. Si sabemos que la Torre Eiffel tiene una altura, porque eso es pública, esa información es pública, sabemos la altura de la Torre Eiffel y sabemos que desde la punta de arriba de la Torre Eiffel hasta abajo podemos trazar un segmento. Voy a hacer la representación acá. Digamos, esta es la Torre Eiffel y yo estoy acá situado, ¿ok? Y yo sí conozco la altura de la Torre Eiffel. Yo podría trazar un segmento en rojo, que sería mi ángulo de visión, y podría trazar otro segmento en negro, que es la distancia que me separa de la Torre Eiffel, que para los demás sería esta distancia que está acá, ¿no? La distancia desde donde yo estoy hasta la Torre Eiffel. Y sabiendo que la altura la conozco, porque esta información sí la tengo, y sabiendo que esto es un ángulo de 90 grados, entonces podría preguntarle a mi alumno, ¿a qué distancia te encuentras de la Torre Eiffel? Y este es el tipo de situaciones de aprendizaje que tenemos que promover en entornos digitales. Una situación de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje, donde no sea solamente sentirnos deleitados, extremadamente admirados, ¿no? Por lo que puedes hacer en redes, en las redes, en los entornos digitales. Lo que queremos es que nuestros alumnos sean capaces de sentir esta admiración y poder movilizar sus conocimientos para poder resolver problemas en contextos reales. Observen ustedes en el área de matemática cómo podemos encontrar múltiples ejercicios, como por ejemplo este, de unas mariposas, para que los niños pequeños de educación inicial, primero y segundo grado, puedan trabajar parejas, puedan trabajar conteo, conjuntos. Y esto es solo uno de tantos ejercicios que hay en el área, de tantas actividades prácticas que hay en el área de matemáticas. Por ejemplo, vamos a ver uno de unos niños un poquitico más elevado. Esto es una de multiplicación, 4 por 1, 4, 8 por 1, 8, 6 por 1, 8 por 9. Me trabé, profesor, y mientras que el carrito azul está casi llegando, el rojo, que es mi competencia, está justo detrás de mí, y si yo no respondo correctamente, puedo perder. Y así como esto, tenemos juegos también para lectura, para trabajar
las competencias comunicativas, para trabajar el área de arte. Tenemos también en el área de música. Miren esto, que trabaja, que parece como una tira de fracciones. Esto es una nota en do. Esto es una nota en re. Esto es una nota en mi. Y esto es una nota en fa. Vamos a poner una más en sol. Do, re, mi, fa, sol. Y acá, que estamos viendo una tira de fracciones, no solamente estamos viendo fracciones, estamos viendo tonalidades, estamos viendo colores, estamos viendo duración de las notas. Y con esto podemos trabajar con los chicos múltiples nociones de la competencia aprecia, de la competencia crea, de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y además de esto, Teacher Tools nos ofrece un conjunto amplio de material manipulativo que podemos trabajar con los alumnos, por ejemplo, con estas tiras para trabajar porcentajes. Un 100% es igual a 2 veces el 50%, o un 50% más un 25%. Para construir figuras con nuestros alumnos. Definitivamente, este tipo de herramientas o este tipo de... Bueno, acá hay muchas herramientas de material manipulativo para el área de matemáticas, arte, comunicación. Definitivamente, este material es un material muy sencillo de usar, muy rico de usar, pero el propósito no es usarlo para divertirse, sino para reflexionar sobre él. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Qué faltaría acá? ¿Cómo lo harías tú? Son algunas actividades que buscan desarrollar en nuestros alumnos la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. Por último, dentro de esta lógica que les estoy comentando de promover en los alumnos la calidad y no la cantidad, tenemos esta herramienta de Google, también gratuita, que se conoce con el nombre de Arte y Cultura. Es una aplicación y también es una página web. Y esta aplicación siempre selecciona elementos que son importantes hoy día. Por alguna razón, la seleccionan hoy. Aquí ustedes pueden instalar la aplicación y acá abajo tienes un juego. Este juego, tú puedes comenzarlo a jugar con tus alumnos. Es un juego que proviene de los experimentos de Google. Este específicamente se llama Bloop Opera. Y cada una de estas voces que estamos escuchando, los bloops, son soprano, mezzosoprano, tenores
y pueden ayudarnos a nuestros alumnos a desarrollar múltiples aprendizajes relacionados no solamente con la música o con la apreciación, sino pueden desarrollar su creatividad, pueden desarrollar aprendizajes interesantes. Este tipo de experiencias se complementan con exploración gratuita de los museos a lo largo y ancho de nuestro planeta, el juego combinando obras de arte. Esto, por ejemplo, es un modelo de una mariposa en 3D, una mariposa tigre se llama, que nos permite desarrollar no solamente el área de arte, sino también el área de ciencias, viendo o explorando las características de estos elementos. Y luego tenemos juegos para trabajar con nuestros chicos, cuadernos de dibujo, puzzles, la celebración de algo importante que ocurre un día como hoy, que por ejemplo en el año 1881 nació Mikhail Larionov, que es este pintor. Luego, hacer que los alumnos exploren pinturas en función de sus colores favoritos, que puedan visitar juegos, lugares, museos y arte que vaya más allá de las 5 artes tradicionales, un museo, digamos, focalizado y creatividad con experimentos de Google, desafíos diarios, como por ejemplo, adivina esta criatura, ¿quién es? Este es el Psittacosaurus. ¿Ah? El Psittacosaurus. Y podemos con esto desarrollar aprendizajes en el área de arte. Aquí tenemos diferentes especies en el área de educación para el trabajo. Acá tenemos Street Views para visitar diferentes lugares de nuestro planeta, a los cuales los alumnos de repente les resultaría difícil visitar. El Palacio de Versalles, el Taj Mahal. Y en vez de hablarle de momentos históricos, podemos sencillamente llevarlos allí, a esos lugares históricos, e inspirar a nuestros alumnos a conocer nuestro planeta, ese planeta donde viven, que va más allá de sus casas. O que visiten las calles, donde también hay manifestaciones de arte y personas. O que vayan a Machu Picchu, su propio país. Y puedan reconocer sus características, sus realidades, dónde viven, por qué ocurren las cosas que ocurren en su mundo. Y si piensan de que esto solamente le puede servir al profesor de arte o al profesor de sociales, yo les diría a los profesores de matemática que observen las figuras geométricas que observamos ahí y que observen las áreas de las situaciones construidas. Y esas áreas pertenecen a habitaciones, a lugares donde vivían y donde interactuaban nuestros antepasados. Entonces yo les preguntaría, ¿y cómo son nuestras casas en comparación con aquellas? Y ya estamos trabajando, construyen su identidad. Y hablamos sobre nuestras percepciones religiosas y las de ellos, y ya estamos trabajando la competencia, asume, construye su identidad como persona humana amada por Dios. Y todas estas características que les he mostrado hoy día son gratuitas y están al alcance de un clic. Y esto es a lo que me refiero cuando hablo de calidad. Utilizar las herramientas digitales para generar aprendizajes significativos que vayan más allá
de la cantidad de herramientas digitales o de la cantidad de actividades de aprendizaje. La idea es transformar el aprendizaje a un aprendizaje de calidad, a un aprendizaje que les permita a los alumnos desplegar y desarrollar todo su potencial. Al inicio de este taller nos preguntábamos cuál es el papel del docente para la enseñanza de competencias en entornos virtuales. Y el papel es que somos los transformadores del aprendizaje. Somos los transformadores del aprendizaje en entornos digitales. Somos los transformadores de las experiencias de aprendizaje. Somos los transformadores del contenido para que sea significativo, para que sea transformador, para que sea formador de personas. ¿La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo? Sí, pero el maestro es la persona que tiene en sus manos la transformación de ese mundo. Estas ideas que les he compartido hoy día están en este libro que yo he creado y que les dejo para que lo puedan descargar. Este libro se llama 10 pasos para crear clases excelentes. Ahí llenen sus datos y descarguen este ebook donde pueden encontrar estas pautas que hemos conversado hoy e incluso otras que les va a ayudar a construir un mañana mejor para sus colegios, para su provincia de Carhuaz y para transformar que es nuestro Perú. Muchas gracias.